Hola a todos. Vamos a hacer la presentación, la píldora sobre hemofilia adquirida de este congreso del ISTH que se ha celebrado del 22 al 26 de junio en Bangkok. Soy Nieves Alonso Escobar y trabajo en el servicio de hematología del Hospital Universitario de Badajoz. Se celebró este State of the Art Session sobre trastornos hemorrágicos adquiridos, de los que nos centraremos en las deficiencias, alguna pincelada de deficiencias raras de factores de coagulación adquiridos, inmunes y en la hemofilia adquirida. El profesor Akita Daiki-Nose, que es miembro del grupo de investigación colaborativo japonés de esta deficiencia de factores de coagulación adquirida autoinmune, dio una charla muy densa, un poco difícil de entender, pero se merece minutos dedicados a él por la investigación que están realizando, sobre todo en la deficiencia adquirida de factor 13, aunque es muy rara. Nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente y sus informaciones nos han ayudado. Han conseguido este grupo de investigación que desde 2015 se consideren las deficiencias autoinmunes de factores de la coagulación como enfermedades intratables. Necesitan 4 requerimientos, que sean enfermedades raras de causa desconocida, sin tratamiento establecido y con dificultad a largo plazo continuada. Y además, al reconocerse por el Ministerio de Sanidad japonés, permiten los tratamientos. Describió en qué diferentes momentos se han incluido la deficiencia adquirida de factor 13, la hemofilia adquirida, el von Willebrand adquirido, la deficiencia adquirida de factor 5-10 y la hipoproteinemia asociada al anticoagulante lúpico. Insistió en que estas deficiencias autoinmunes son multifactoriales. Habló de estudios de proteómica plasmática asociados con estas deficiencias que revelan la relación entre la inflamación, el desarrollo de autoanticuerpos, identificando diferentes proteínas plasmáticas en diferentes casos de estos trastornos autoinmunes, y demuestran que la inflamación crónica o severa por una enfermedad subyacente o el envejecimiento es el factor más importante en el desarrollo de anticuerpos. También han hecho análisis de secuenciación de soma completo en 20 casos de déficit de factor 13 autoinmune y han identificado variantes en estas moléculas de antígenos de HLA de clase 1 y clase 2. Habló de los diferentes mecanismos patológicos de los anticuerpos antifactor de la coagulación, inhibitorio, aumentando el aclaramiento, no inhibitorio, puede haber un mixto, que sea el que aumente el aclaramiento inhibitorio, no inhibitorio pero que aumente el aclaramiento, incluso anticuerpos inocuos. Y han demostrado que obteniendo autoanticuerpos de un paciente con deficiencia adquirida de 13, han podido clonar estos anticuerpos y demostrar que no más vamos a entrar en que el anticuerpo del paciente, de un único paciente, actúa a diferentes niveles en el caso de la deficiencia adquirida del factor 13. También han desarrollado un test de detección de factor 13 que es complicado, pero bueno, es bueno saberlo en 2 pasos por la reacción transglutaminasa, que es la que se utiliza normalmente para la detección de la deficiencia de factor 13, y en un segundo paso un ELISA de alfa-2 antiplasmina biotinilado. Y también han desarrollado una inmunocromatografía como un test rápido de point of care para la detección de estos anticuerpos. Él ha hecho la descripción de los diferentes pacientes registrados con hemofilia. En este caso que nos centramos de hemofilia adquirida, pues tienen una incidencia en Japón, por ejemplo, de un 83 por millón de habitantes por año. El caso de la deficiencia de factor 13 pues es bajísima, como se puede ver ahí. También hizo un resumen del manejo, que es diferente entre unos casos y otros, del tratamiento inmunosupresor, del tratamiento, por ejemplo, utilizan corticoides fundamentalmente con o sin ciclofosfamida, rituximab, las causas de muerte dependiendo del déficit, diferentes comparativas entre los diferentes déficits, que en realidad son muy específicos, pero un dato que quería resaltar
que lo viene subrayado ahí, es que los autoanticuerpos contra diferentes factores que aumenten el aclaramiento predominantemente del factor correspondiente se detectan exclusivamente por métodos inmunológicos, no por métodos funcionales, y que puede haber diferentes tipos de enfermedad hemorrágica, que es una enfermedad multifactorial, la deficiencia autoinmune relacionada a factores ambientales y genéticos, y hay genes relacionados con la inmunidad, la inflamación crónica severa respectivamente. Diferentes mecanismos de acción de estos anticuerpos, sobre todo se centró en el déficit adquirido de factor 13, que es simplemente comentarlo ante la posibilidad de que se nos pueda presentar, y que se necesitan tratamientos que deben de mejorarse en el futuro, aportando datos en registros, que él era uno de los promotores del registro en Japón, que se existe desde 2018 y que permite tener información actualizada de estos tipos de pacientes con deficiencias autoinmunes de diferentes factores de la población. Centrándonos en la hemofilia adquirida, el profesor Andreas Tieter de Hannover dio una magnífica charla muy didáctica de actualización del manejo con esta diapositiva de inicio del BLAS del 2020, que hay que recordar como, bueno, se habló primero, que no hemos entrado en el von Willebrand adquirido, que se asocia con enfermedades subyacentes en la hemofilia adquirida en un alto porcentaje, excepto en mujeres jóvenes, en el parto o posparto, no hay una enfermedad subyacente. Aparte de un breve resumen de un paciente con esta clínica de sangrado, que nos vamos a confirmar que tiene un TTP alargado, que no corrigen la prueba de mezcla, que encontraremos un 8 habitualmente reducido, siendo una hemofilia adquirida, y luego confirmando el inhibidor del Bethesda. El manejo de tratamiento hasta ahora es el manejo del sangrado agudo mediante agentes bypass, el 7 recombinante, concentrado de complejo proteomínico activado, el 8 porcino donde esté disponible, y inhibidores de bajo título, desmopresina o factor 8, y el tratamiento erradicador del inhibidor con tratamiento inmunosupresor, corticosteroides, ciclofosfamida, rituximab y otros. En cuanto al manejo del sangrado de la hemofilia adquirida, hay diferentes publicaciones, algunas revisiones sistemáticas o registros que demuestran la efectividad hemostática del sangrado agudo, del factor 7 recombinante activado, del concentrado de complejo proteomínico activado y del factor 8 recombinante porcino, así como su seguridad en cuanto a un riesgo tromboembólico bajo. Y hizo el comentario Andreas Tieter respecto al tratamiento erradicador del inhibidor, que lo que pretendemos realmente es proteger al paciente del riesgo de mayor sangrados, por lo que propone que se denomine este tratamiento de inmunosupresión, una opinión personal, como una profilaxis no hemostática del sangrado. Los problemas que conllevan la inmunosupresión, insistió, está demostrado por diferentes publicaciones, incluido la de la doctora Mingot, el registro de hemofilia adquirida español, el que se alcanza la remisión completa o parcial con una duración variable, que continúa el riesgo de sangrado hasta que se alcanza la remisión, y hay un alto riesgo de infección y de otras complicaciones. En cuanto a la seguridad, en los diferentes registros de hemofilia adquirida, en relación al tratamiento inmunosupresor, sabemos que la infección fatal se presenta en un porcentaje muy significativo. Con lo que él pasa a plantear cuáles son las ventajas potenciales del tratamiento con emicizumab en estos pacientes, que sabemos teóricamente que tendríamos un tiempo más corto para resolverse el sangrado inicial, menos dosis, requerir menos dosis de otros agentes hemostáticos, riesgo reducido de sangrados recurrentes, posponer o incluso no llegar a utilizar, cosa que es complicada, pero sobre todo posponer la inmunosupresión en pacientes muy enfermos o frágiles, y
incluso plantear la profilaxis a largo plazo en pacientes con hemofilia adquirida crónica resistente a la inmunosupresión, planteando también la facilidad del alta precoz y manejo externo al ser una dosificación subcutánea. Para alcanzar estos objetivos es preciso que el emicizumab se obtengan niveles lo más rápidamente posible, puesto que el riesgo de sangrado es mayor al inicio del diagnóstico. Por eso se ha desarrollado este régimen de carga rápida por Chugai y el grupo alemán, el GTH, administrando 6 miligramos kilo el día 1, 3 miligramos kilo el día 2 y a partir del día 8, 1,5 miligramos kilo semanal. En el estudio inicial de 11 pacientes de Japón de la GEA Study, Shima demostró que se alcanzan niveles pocos días después del inicio del tratamiento, como se puede ver en la figura. Los objetivos, a raíz de estas informaciones, el grupo alemán ha decidido este ensayo de emicizumab en hemofilia adquirida para valorar la eficacia del emicizumab en la prevención de nuevos sangrados, establecer la seguridad en estos pacientes frágiles y mayores y posponer la inmunosupresión al menos 12 semanas. En cuanto a la variable primaria del ensayo alemán, un 70%, 33% han tenido 0 sangrados y 14, un 30% tuvieron entre 1 y 3 sangrados, 2 fueron fatales. Y Andrea, el doctor Thierry, planteaba que si se podrían haber evitado estos 2 muertes fatales con la inmunosupresión, por lo que se hizo un análisis post-hoc de los mismos datos, comparándolos con datos históricos de pacientes con los mismos criterios de inclusión mediante la propensity match score, la comparación de tipo propensity score matching. Y lo que demuestran con esta comparación de estos datos es que hay una reducción estadísticamente significativa en los sangrados en el grupo de EMI, por lo que él insistía que en los 2 sangrados fatales que han tenido hasta la fecha han de considerarse en el conjunto de sangrados evitados. En cuanto a eventos adversos, pues es también muy importante la reducción en cuanto a que hubo en la cohorte histórica un 11% de infecciones fatales en las primeras 12 semanas de inmunosupresión que no ha habido en la cohorte actual. Y también hay, con el propensity score matching, hay un 15% aproximadamente de mayor supervivencia durante las 24 primeras semanas en el grupo de EMI que en el grupo histórico. ¿Cuál es el futuro de la inmunosupresión? Opina Andreas Thiede, seguirá siendo necesaria para alcanzar la remisión completa, pero ¿cuándo y qué intensidad debería reconsiderarse? Está en marcha el estudio USAHA-EMI y también podría ser aceptable un tiempo mayor para alcanzar la remisión completa teniendo el tratamiento con emicizumab. Con lo que el posible paradigma de futuro tratamiento en la hemofilia adquirida sería, una vez estabilizado el sangrado agudo con los agentes bypass o el factor 8 recombinante porcino, quizás en un entorno ambulatorio, prevenir el sangrado con el emicizumab y plantear la erradicación del inhibidor más adelante. De manera que las recomendaciones del consenso del grupo de trabajo alemán de hemofilia adquirida han introducido el emicizumab. Estas recomendaciones están en Open Access y su opinión personal, cómo utilizar la inmunosupresión actualmente, es comenzarla cuando ya los pacientes están con un performance status bueno en un entorno externo, utilizar pulsos cortos de desametasona en lugar de prednisolona continua y combinar con rituximab o micofenolato para títulos altos de inhibidor mayores de 20 unidades Bethesda. Y recordar que el tratamiento del sangrado agudo con agentes bypass o factor 8 recombinante porcino es efectivo, que el emicizumab
previno el sangrado en la hemofilia adquirida y mostró una mejoría prometedora en la supervivencia comparado a los controles históricos en el estudio del GTH. Y la inmunosupresión, siempre tener en cuenta que tiene un riesgo de eventos adversos y necesita mejorar. En la discusión que hubo posteriormente al final de la charla, la doctora Mancuso le preguntó sobre qué hacer con el o cómo hacían con el concentrado de complejo proteomínico activado en estos pacientes con emicizumab. Y él comentó que no lo administraron en las 48 horas previas al inicio del emicizumab, o si se planeaba utilizar concentrados de complejo proteomínico activado, no entraban en el ensayo de emicizumab. Y hubo 2 eventos trombóticos en estos pacientes del grupo de estudio alemán, pero no fueron ninguno de los 2 relacionados con el tratamiento del sangrado intercurrente, y fueron una tromboflebitis y un ictus menor. Y simplemente unas pinceladas sobre diferentes actas o póster que ha habido en relación a hemofilia adquirida, como este estudio del Royal College sobre muestras de plasma que demuestran que hay diferentes inhibidores en la hemofilia adquirida. Puede haber inhibidores con cinética tipo 1, que es con una relación lineal entre el título de inhibidor y la inhibición completa del factor, o cinética tipo 2. Y también hay este estudio de Takeda con una evaluación de farmacocinética poblacional del factor 8 y la respuesta de dosis para tenerlo como apoyo para la dosificación del factor 8 recombinante porcino en pacientes con hemofilia adquirida. Es interesante este póster de un caso clínico de un paciente mayor con un inhibidor de muy alto título, 2.653 unidades Bethesda, en la que tras inicialmente utilizar corticoides, rituximab, no pasaron a añadieron ciclofosfamida, pero se suspendió por la fragilidad del paciente y se comenzó por uso compasivo con daratumumab. Al mismo tiempo, inicialmente se utilizó Novoseven para control del sangrado agudo y luego también por uso compasivo se utilizó emicizumab. Y en 6 meses la dosis de daratumumab se ve por los triangulitos amarillos, no sé si será evidente, inicialmente semanales, luego bisemanales y luego mensuales, hasta 6 meses en los que se consiguió el mismo tiempo más o menos de profilaxis del sangrado con emicizumab, en el que los niveles de factor 8 se normalizaron y el inhibidor desapareció. Y es un caso muy interesante a recordar. Simplemente hago una mención a que al ser en Bangkok el Congreso Internacional, pues se han presentado experiencias de hemofilia adquirida de diferentes centros del este asiático, como la experiencia de 25 años en Tailandia, que revela la fragilidad de los pacientes con alto título, en India. Esto es una revisión sistemática de hemofilia adquirida asociada con el embarazo de Brasil, pero en realidad es una revisión sistemática en el embarazo y en el posparto, siguiendo la metodología PRISMA de la bibliografía, no en Brasil, sino en la bibliografía disponible, revelando que el tratamiento inmunosupresor en el posparto se asocia con una mayor prevalencia de remisión completa, aunque se puede alcanzar la remisión completa espontáneamente, pero el riesgo de muerte, sobre todo en el posparto, fue alto, revisando la bibliografía. En el norte de Malasia, también los casos que han registrado, en Indonesia, en el hospital Chorai, que es un hospital de referencia de Vietnam. Esto nos unifica a todos cuando nos enfrentamos a hemofilia adquirida. Y no es hermana, perdón. Y como ya acabando, como cosa a tener en cuenta, en nuestros pacientes puede ocurrir que tengamos un paciente con un anticoagulante oral de acción directa, como este caso de Holanda, de Lieren, quiero recordar, y con edosaban, que interfiere en la determinación de inhibidor, no por método cromogénico. Eso, parece una perogrullada, pero puede no serlo. Y por último, la experiencia de Ontario, de la McMaster University, de los últimos
3 años creo que era, de 2018, perdón, a diciembre de 2023, de los casos de hemofilia adquirida y el manejo que han tenido, y sí hacer un comentario sobre que en los últimos 2 años han tenido un aumento de la incidencia y que han utilizado en 5 pacientes en un 29% emicizumab, que supone pues un cambio de paradigma en el manejo, que se necesita mayor investigación, pero que se puede optimizar el manejo y el pronóstico de estos pacientes. Espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias.